todos unidos formando un solo pueblo, un cuerpo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Hermanos, vamos a celebrar nuestra misa de este lunes 3 de Pascua. Estamos ya en la tercera semana de Pascua, nos quedan todavía otras 4 hasta Pentecostés. Tiempo en que la palabra de Dios toca nuestras vidas para transformarlas, iluminarlas, fortalecerlas ante la prueba. Vamos a celebrar nuestra misa en acción de gracias por el primer año de matrimonio de Andrea y James Griffin, por la vida nueva que ellos han engendrado, por el cumpleaños de Emma Sánchez, por todos nuestros bienhechores. Pedimos por la salud de Yolanda Telles Cruz, María Guadalupe Solorio León, Malú Granados Marín, Óscar Martínez. Por las necesidades de la familia Ramírez Chávez, la familia Chávez Solorio, la familia Camacho Mejía, la familia Martínez Rubio, y el eterno descanso de Marta Villegas Cordero en su novenario, Amara Sánchez, Francisco Pluvio, Ángel Novoa Rodríguez y Carmen Vázquez Villa. Confiados en la misericordia de Dios, pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro, sin piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que despojándonos del modo de proceder del hombre viejo, nuestra forma de vida corresponda a la naturaleza que restauraste en nosotros, gracias a los sacramentos pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los Libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría y el espíritu con que él hablaba. Entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran: nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban
y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor, aleluya. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor, aleluya. Aunque los poderosos se burlen de mí, yo seguiré observando fielmente tu ley. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría, ellos son también mis consejeros. ¿Todos? Dichoso el que cumple la voluntad del Señor, aleluya. Te conté mis necesidades y me escuchaste. Enséñame, Señor, tu voluntad. Dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu amor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor, aleluya. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. He escogido el camino de la lealtad a tu voluntad y a tus mandamientos. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que ahí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna, y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre, Dios, lo ha marcado con su sello. Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La iglesia es como un árbol grande que siempre va creciendo y que sabe que necesita de su raíz. La iglesia es un árbol bien cimentado en Cristo. Por eso, cuando la iglesia quiere proponer un cambio, un avance en la vida cristiana, siempre debe regresar a Cristo, que es su raíz, y de Cristo le viene la savia que la hace vivir, la hace crecer, la hace florecer y la hace dar frutos. Hoy, como
escuchamos en una frase del canto de entrada, vive en nosotros la fuerza del Espíritu, la savia que Cristo le ha dado a su iglesia. Y en la primera lectura encontramos entonces a un hombre así. En aquellos días Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre la gente. La palabra signos vuelven a aparecer hoy en las lecturas, tanto en la primera lectura como en el Evangelio. Jesús invita a quienes lo están escuchando a no buscar solo un pan material, cosas materiales, sino también les dice a ellos, yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. Cuando la fuerza del Espíritu vive en nosotros porque le abrimos el corazón, le abrimos nuestra libertad, también nosotros nos convertimos en signos de Dios como Esteban. Esto es muy interesante porque quien vive como signo de Dios, quien se deja iluminar por el Espíritu Santo, por su sabiduría, por esa gracia que Él nos transmite, entonces también sabe descubrir, leer, interpretar los signos de los tiempos y descubrir la forma nueva como Dios se presenta en la historia. Es decir, está atento. El Espíritu Santo nos da esa capacidad, nos capacita para ello. Y entonces la vida de quien se deja guiar por el Espíritu Santo se convierte en un signo que siempre invita a crecer en la vida de Dios. Y cuando esto sucede, entonces hay que cambiar formas, estructuras, o como dice el San Lucas al final, nos quiere destruir, dice que Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. Entonces, ¿de qué acusan a Esteban? ¿Cuál es su pecado frente a estas personas que lo estaban acusando? En falso, por cierto, ¿no? Es decir, sobornaron a algunos hombres para que dijeran, nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. El soborno con el que desatan la persecución contra Esteban contrasta con el espíritu de la verdad que habita en él. Y en efecto, ya no es el templo el lugar de encuentro con Dios ahora. Y es lo que Esteban está anunciando. Ahora, el lugar de encuentro con el Padre, el encuentro con Dios, es la persona de Jesús. Como les decía ayer, ahora ustedes no tienen que venir al templo. El templo va a ustedes, su iglesia doméstica. Y esto implica entonces un cambio tremendo en la vida, en las tradiciones que nosotros hemos ido haciendo, muchas de ellas a veces para evadir la exigencia de la palabra de Dios. Y entonces, claro que Esteban les incomoda porque ha venido a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés y que nosotros, no lo dice aquí, pero hemos ido podando cada vez más para hacerlas a nuestra medida. Y el Espíritu Santo esto no lo permite. Hoy el salmista con el Salmo 118 nos muestra este camino, el camino de Jesús. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor.
Y como haciendo un eco del martirio de Esteban, nos hace decir, aunque los poderosos se burlen de mí, yo seguiré observando fielmente tu ley. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Ellos son también mis consejeros. Qué espiritualidad tan hermosa de los mandamientos de Dios. Los mandamientos que el Señor nos ha dado son mis consejeros. Aconsejo mi vida, dejo que mi vida sea guiada por el amor y la sabiduría de Dios que nos ha sido dada en los mandamientos. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. ¿Cómo nos enseña el salmista a ubicarnos en el camino? He escogido el camino de la lealtad a tu voluntad y a tus mandamientos. La palabra de Dios pues nos instruye en el camino del Señor. Nos da la luz, pero también nos transmite, nos hace participar de la gracia de Dios como Esteban. Dice entonces que hasta el exterior de Esteban se transformó. Tenía una sabiduría de Dios que nadie podía con ella, y cuando lo agarraron para juzgarlo, dice el evangelista, les pareció su rostro tan imponente como el de un ángel, alguien que transluce a Dios. ¿Y en qué consiste esta luz? Hoy el evangelista San Juan nos muestra a Jesús al día siguiente de la multiplicación de los panes, en donde dio de comer a 5,000 hombres. Y entonces Él se traslada y todo el mundo lo anda buscando. Pero no porque hayan percibido en el milagro de Jesús el signo del reino de Dios que ya está, sino, como el mismo Señor se los dice, pues porque se echaron ahí un buen panecito, un buen pescadito y quedaron bien saciados, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Pues seguirlo porque Él nos da de comer. Jesús invita a la gente y a nosotros también a ir más allá del pan material. Nos invita a descubrir, a leer, a interpretar los signos que Dios está realizando siempre, en todo momento y en todo lugar. Sobre todo cuando sucede algo nuevo, cuando algo desbalancea nuestro ritmo de vida, allí está Dios presente y hablándonos. Y por eso es muy importante cómo Jesús hoy nos hace ver esto. No me anden buscando pues porque les dé de comer. Si Dios lo permite, hay, ¿verdad? Pero sobre todo por los signos que ustedes han visto y que son un signo que el reino de Dios ya está con nosotros. No se preocupen tanto por ese alimento que acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este Dios lo ha marcado con su sello. Sello se dice en griego sfragis, ¿no? ¿Cuál es el sello con que el Padre ha marcado a su Hijo? El sello del amor, el sello del Espíritu Santo, como Esteban. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, el sello de Dios, con el que también nosotros hemos sido marcados en la confirmación. Es decir, el sello que Jesús lleva, porque el Padre Dios ha marcado a Jesús con su sello, nosotros también, por el sacramento de la confirmación, hemos sido marcados con este sello, las fragis de Dios, el sello de Dios, que es el Espíritu Santo. El día de hoy, el fragmento del Evangelio de San Juan termina con una enseñanza vital. Cuando ellos entonces se dejan guiar por la palabra de Jesús, cuando interiorizan,
Cuando se dan cuenta que no están leyendo bien los signos, sino que se quedan en lo externo, en lo superficial, le preguntan, ¿qué debemos realizar? ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Pregunta muy interesante. Pregunta que en estos tiempos que vivimos también nosotros podemos hacerle a Dios. ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Y respondió Jesús, la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado, creer en Jesús. Y todo lo que eso significa, ser discípulo de Jesús, caminar como alguien marcado por el sello del Padre, el Espíritu Santo, desde nuestro sacramento bautismal y en la confirmación. Bien, hermanos, la palabra de Dios el día de hoy nos invita pues a crecer en la fe en Jesús. Nos invita a todos a no quedarnos solo en las circunstancias inmediatas y externas que estamos viviendo. Tenemos que aprender, dejar que el Espíritu Santo nos ayude a leer estos signos de los tiempos, estos que estamos viviendo. Hay quienes dicen, esto es inédito, nunca había sucedido en el mundo. Bien, entonces es un hecho novedoso. ¿Cómo se manifiesta Dios en él? ¿Qué nos está diciendo Dios en él? Y como Jesús les dijo, crean en el que ha sido enviado por el Padre, y Él se va manifestando en estas circunstancias que poco a poco estamos aprendiendo a leer y a interpretar para descubrir la presencia salvífica de Dios en estas circunstancias, aún así de complicadas como se presentan. La obra de Dios consiste en que creamos en Jesús, que el Espíritu Santo que llevamos, el sello de Dios, nos ayude a poder leer, interpretar los signos de los tiempos en donde Dios se manifiesta ahora, así sea. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que hemos recibido de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que hemos recibido de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración acompañada por estas ofrendas, para que purificados por tu bondad nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación,
Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles proclaman sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco Javier y su auxiliar Maximino, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos, Andrea y James, que en Cristo, como hoy, fundaron una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concedes que la gracia recibida desde entonces se siga prolongando a lo largo de toda su vida. Recuerda a tus hijos, Marta, Amada, Francisco, Ángel y Carmen, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Padre Dios me ha marcado con su sello, el sello de su amor, el sello de su vida divina. Llenos de gratitud por este don, digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Antífona de la comunión. La paz les dejo, mi paz les doy. Pero yo no se las doy como la da el mundo, dice el Señor. Aleluya. Hagamos la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como ya has venido, te abrazo y me uno enteramente a ti. Oh Señor, no permitas que nunca me separe de ti.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los suyos y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, que la alegría de Esteban cuando hablaba de Jesús esté también con nosotros. Recuerden que ya Dios mediante el próximo viernes es 1 de mayo, día de San José Obrero. Empezamos el mes de mayo y el Santo Padre nos invita, y podemos hacerlo ya desde ahorita, a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a redescubrir la belleza de rezar el Santo Rosario, especialmente en familia. Familia que reza unida permanece unida, decía el Padre Peyton. Vayamos en paz, demos gracias a Dios. Que el Señor les dé paz y salud en su hogar.